Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Hablemos de Cooperativismo. El día de hoy vamos a topar temas acerca del riesgo de mercado, la capacitación cooperativista que siempre está junto a nosotros y también nos va a acompañar la CEPS y muchos temas más. Yo soy Mari Carmen Alarcón y les doy la bienvenida. Hablemos de cooperativismo. Queridos amigos cooperativistas, dentro de cada una de las cooperativas que nosotros las estamos liderando, existe un departamento importante que es el departamento de riesgos. ¿Pero a qué se refiere riesgos? ¿Por qué las cooperativas y por qué las empresas deben tener un departamento de riesgos? A continuación, les voy a dar a conocer la importancia del departamento de riesgos en una cooperativa. Hablemos de cooperativismo. Hola, hoy les hablaremos de riesgo de mercado, también conocido como riesgo sistemático. Es el riesgo de que el valor de un portafolio de inversión disminuya debido a cambios en valor de los factores de riesgo de mercado. El riesgo de mercado es como se denomina la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún activo de una empresa. Es el que afecta al tenedor de cualquier tipo de valor ante las fluctuaciones de precio ocasionadas por los movimientos normales del mercado. Cuando hablamos de riesgo de mercado, hablamos de un concepto general que engloba otros, como riesgo de cambio en el tipo de interés, riesgo de variaciones en el tipo de cambio de divisa, riesgo de posicionamiento y a sección del producto, riesgo de variaciones del precio de mercancías y riesgo de variaciones en precios de acciones. En este sentido, el riesgo de mercado recoge posibles circunstancias adversas y determinantes para la situación de una empresa. ¿Cómo se hace frente al riesgo de mercado? Dependiendo del tipo de riesgo de mercado que más pueda afectar, pueden establecerse elementos y herramientas de contingencia. Por ejemplo, 1. Si una empresa exporta al exterior, deberá establecerse una herramienta de cobertura ante fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda extranjera. 2. Si una empresa se instala en un país con alta inflación, deberá atender a movimientos en una alta tasa de tipos de interés. En general, cuando hablamos de riesgo de mercado, hablamos de aquellas variables que se originen específicamente en el mercado libre mediante oferta y demanda, es decir, que no corresponden con decisiones políticas, sino con la operatividad de la ley de oferta y demanda. Cálculo. Al igual que con otras formas de riesgo, la pérdida potencial debido al riesgo de mercado se puede medir de diferentes formas. Tradicionalmente, una convención es utilizar el valor de riesgo VaR. VaR es un método para cuantificar la exposición al riesgo de mercado. A continuación, analizaremos los principales riesgos del mercado y sus características. Existen dos tipos de riesgos de mercado: riesgos cuantificables y riesgos no cuantificables. Entre los riesgos cuantificables tenemos 1. Riesgo de mercado. 2. Riesgo de crédito. 3. Riesgo de contraparte. 4. Riesgo de emisor. 5. Riesgo de liquidez. Entre los riesgos no cuantificables tenemos 1. Riesgo de cambio. 2. Riesgo de tasas de interés. 3. Riesgo legal. Riesgo de precio de commodities. Ejemplo: 1. Sea una posición larga de 10.000 onzas de oro. 2. Un descenso en la cotización del oro de $5 por onza supone una pérdida de $50.000. Riesgo de disminución de la demanda. Ejemplo: una empresa tiene proyectado vender 2.000 unidades de su producto, pero la demanda disminuye y las ventas bajan a 1.000 unidades. Estrategias para mitigar este riesgo. Variación de precios de la materia prima. Cerrar contratos con los proveedores de tal manera que permita mantener el mismo precio por un precio determinado. Riesgo de tipo de cambio. Podría fijar los precios de venta en dólares y le garantice
un precio estable por cierto tiempo. Riesgo de precio de las acciones. Se puede reducir el riesgo diversificando la inversión en la compra de acciones de diferentes empresas. Riesgo de precio de commodities. Desarrollar experiencia en commodities y mitigar la volatilidad del precio a través de contratos de compra-venta, instrumentos financieros y estrategias de coberturas. Riesgo de disminución de la demanda. Tener claramente establecidos las estrategias a seguir en caso la demanda disminuya para que las ventas no bajen en la misma proporción. Según el Acuerdo de Basilea, se recomienda gestionar el riesgo de acuerdo a los siguientes lineamientos. Compromiso de la alta dirección. Será responsabilidad del directorio u órgano equivalentemente el establecimiento y cumplimiento de políticas y procedimientos para identificar y administrar apropiadamente los riesgos. Evaluar el mercado. Un registro diario debe ser aplicado por las empresas y a valor de mercado las posiciones en toda clase de inversiones financieras, temporales o negociables. Medición del riesgo de mercado. Los intermediarios financieros deberán utilizar una medida consistente para calcular diariamente el riesgo de mercado de sus posiciones. Pruebas de estrés. Las empresas deberán simular diferentes escenarios y realizar pruebas de estrés relevantes para la administración del riesgo de la tasa de interés. Experiencia profesional. Los funcionarios y responsables de las áreas involucradas en la realización de operaciones sujetos a riesgo de mercado y los profesionales que las conforman. En conclusión, el riesgo de mercado guarda relación con la incertidumbre propiciada por el comportamiento de factores externos a la organización. Hablemos de cooperativismo. Hemos visto por qué el riesgo es importantísimo en una cooperativa. Nos ayuda a prevenir muchos tipos de actividades. Por ejemplo, nos ayuda a prevenir un fraude, nos ayuda a prevenir la falta de productividad. También nos ayuda mucho en el proceso de control interno que hemos ya estudiado en varios programas atrás. Para continuar nosotros con la capacitación en el cooperativismo, les dejo a ustedes con Alfonso Castro, quien ya está listo para hablarnos acerca de un modelo de posicionamiento de las cooperativas. Hablemos de cooperativismo. Muchas gracias, Mari Carmen. Amigos, buenos días. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy día vamos a hablar de una herramienta muy práctica, muy interesante para ustedes, que se denomina mapa de posicionamiento. Y en este caso, como ustedes pueden observar en la lámina, estamos tomando un mapa de posicionamiento con 5 aristas. El ancho del portafolio quiere decir cuál es la gama de productos que ustedes ofrecen, la tasa de interés, los beneficios adicionales que otorga la cooperativa, la calidad de la atención y una cosa sumamente importante, la agilidad en el despacho. El mapa de posicionamiento nos sirve para compararnos con aquellas cooperativas con las que básicamente competimos o aquellas cooperativas que nosotros ubicamos como ejemplos a seguir o benchmarks. Entonces, este mapa nos va a permitir, en este caso, en los 5 factores que les he mencionado, medir mi desempeño como cooperativa versus el desempeño de otras organizaciones del sistema. Ustedes pueden ver ahí, es muy interesante, estamos hablando de la cooperativa A en azul, de la cooperativa B en rojo y de la cooperativa C en verde. Espero que los colores puedan diferenciarse. Y entonces, conforme, insisto, cada una de estas cooperativas muestre un mejor desempeño, puntuará en cada uno de los ejes del radar. Evidentemente, una organización que en todos los factores que ahí se toman en cuenta, en todas las variables, pueda demostrar superioridad, sin duda alguna se llevará al cliente. Eso sí, recuerden, no importa cuán diferente pueda ser una cooperativa, no importa que la propuesta de valor sea realmente atractiva si es que no se la da a conocer. Muchas gracias, amigos queridos, un placer. Hablemos de cooperativismo.
Muchas gracias, Alfonso, por estar todos los días aquí en Hablemos de Cooperativismo y darnos a conocer estas capacitaciones administrativas, organizativas, que nos ayuda a nosotros a mejorar las actividades dentro de nuestras cooperativas y también dentro de nuestras empresas. Y vamos a continuar con la capacitación, que ya se encuentra Rodrigo Vázquez listo aquí en el set de Hablemos de Cooperativismo. Él nos ha estado dando una reseña acerca de los principios cooperativos, acerca del concepto de una cooperativa, y este domingo vamos a finalizar con los principios cooperativos. Nos da a conocer la importancia y por qué siempre nosotros como cooperativistas debemos implantar y debemos también vivir los principios en la vida diaria del cooperativismo. Hablemos de cooperativismo. Hemos iniciado unas reflexiones básicas, fundamentales, de lo que es una cooperativa. Porque a veces en el camino se pierde la ruta, se pierde el rumbo. Las exigencias del momento en cuanto a ser competitivos, en cuanto a conseguir resultados rápidos, nos hace olvidar de pronto dónde nacen las cooperativas, cuál es la razón de ser, el fundamento de una cooperativa. Entonces, podríamos mencionar que tenemos un crecimiento cuantitativo muy importante, una presencia en el sistema financiero muy notable, pero si nos referimos a un crecimiento cualitativo de la labor a fondo que hace la cooperativa, de pronto es muy débil. Las cooperativas no están cumpliendo su rol, el papel para el cual fueron constituidas, que no es solamente competir con el sistema financiero, sino generar un nuevo orden social económico en donde primen los principios, los valores, la solidaridad. El cooperativismo está para irradiar un mensaje de amistad, de solidaridad, de compañerismo, de superar ese concepto de sálvese quien pueda, de ayudarnos, de apoyarnos unos a otros. Y en esa reflexión nos hemos referido a los principios cooperativos, que son los que marcan la ruta de una cooperativa. Y ya hemos hablado de los principios 1 y 2, el primero que se refiere a la adhesión libre y voluntaria, pero que está referido a que las cooperativas a veces no toman en cuenta esa información básica de cómo está constituida su base de datos, qué son esos socios, de qué naturaleza, de qué edad, de qué condiciones. Son simplemente clientes, números, nada más, pero no tenemos un análisis sociológico, psicológico, de cómo está conformada esa base de los socios. Y el segundo principio es la participación democrática, en donde el crecimiento tan desmesurado de cooperativas hace perder el sentido de participación. Y de ahí la importancia de que haya sistemas de participación, por ejemplo, con representación de las diferentes zonas, de las diferentes sucursales, etc. Y hoy nos vamos a referir al principio 3, que dice participación económica de los socios. Y el principio, en su redacción de la Alianza Cooperativa Internacional, dice: los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan en forma democrática. Al menos una parte de los activos es por lo general propiedad común en la cooperativa. Normalmente reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado como condición para ser socio. Los socios asignan los excedentes para todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de la cooperativa, la constitución de reservas, de las cuales una parte será irrepartible, el beneficio de los socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa y el apoyo de otras actividades aprobadas por los socios. La cooperativa es de propiedad de los socios y por lo tanto ellos deben aportar económicamente, deben contribuir económicamente. La ley establece un límite para el aporte que un socio puede tener del 5% del capital social, justamente para tratar de evitar que haya un propietario de la cooperativa, que se adueñe de la cooperativa. Y también nos habla de que de alguna manera, de esta manera, estamos ya fundamentando el siguiente principio, que es que la cooperativa se pertenece a todos los socios y no a un grupo pequeño. Valdría la pena entonces en cada cooperativa preguntarnos, dentro del patrimonio total de los aportes de los socios, ¿qué porcentaje es realmente el patrimonio social, el aporte que han dado los socios? Los socios además reciben una adecuada compensación por sus aportes a capital, al menos que superen la tasa de inflación para que los socios no pierdan el nivel adquisitivo de sus aportes. La tasa pasiva guarda relación con las tasas del mercado. Los aportes que los socios le hacen a la cooperativa realmente están regulados, están de alguna manera protegidos de la inflación, están realmente bien guardados. Las cooperativas tienen fondos comunes de capital social.
La cooperativa va conformando un capital social que es de todos, es irrepartible. Es la forma como se va creando una empresa comunitaria de alguna manera. Este es, por lo tanto, el tercer principio. El cuarto principio nos habla de autonomía e independencia y dice textualmente: las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de los socios y mantengan su autonomía cooperativa. Autonomía e independencia, es decir, que si la cooperativa hace convenios, acuerdos con instituciones, con la iglesia, con fundaciones, etc., la cooperativa no pierda su autonomía. La máxima autoridad de la cooperativa siempre debe ser la Asamblea General y los órganos de administración, el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, los órganos internos. Si hacen acuerdos, convenios con instituciones de otra naturaleza externa, eso no puede incidir para que la cooperativa pierda su autonomía e independencia. En el próximo programa continuaremos con los restantes principios. Buenos días. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativas. Muchas gracias a Rodrigo por esta excelente capacitación. Y nos vamos a ir a un corte comercial en este momento, pero les quiero recordar a ustedes que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copcentro Limitada tiene 25 años de servicio a las microfinanzas de nuestro país. Es así que tiene diseñado productos para la microempresa, para su pequeño negocio, para que ustedes puedan crecer junto a Copcentro. Se pueden ustedes tener más información en la página web www.copcentro.fin.es o llamarnos a los teléfonos en la ciudad de Quito al 022-520-644 o también para más información contáctenos a través de todas nuestras redes sociales. Nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Hablemos de cooperativismo.